Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Estamos dándole la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen. Y hoy queremos entrar en el estudio de la palabra de Dios. Justamente estamos en el programa de las profecías bíblicas. ¿Cómo descifrar tanto enigma que en la palabra de Dios y en las mismas escrituras tenemos? Ya que ustedes saben, cuando hablamos de profecías, hablamos de simbologías, hablamos de tantos misterios, pero hoy a la luz de la palabra queremos estudiar el libro de Daniel. Ya comenzamos en el programa anterior hablando acerca de este personaje, pero hoy vamos a hablar específicamente Dios y Daniel en Babilonia. ¿Qué razón había de llevar a un joven judío a Babilonia? Dios tenía grandes planes, no solo para este joven, sino también para la humanidad en sí. Dios quería revelar misterios a través del profeta Daniel. Así que va a ser un estudio grandemente bendecido con la ayuda de Dios, pero para eso vamos a pedir la bendición. Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, con gran alegría, con gran gozo, venimos hoy delante de su presencia. Señor, en el estudio de tu palabra hay muchos misterios, oh Dios, y deseamos que a través de tu Espíritu Santo tú nos reveles, oh Dios, la luz que necesitamos para entender, oh Dios, y que para nuestros hermanos a la distancia puedan, oh Dios, tener una comprensión cabal acerca de este libro. Señor, nos encomendamos a ti y encomendamos, Señor, a los expositores. Me encomiendo a ti personalmente para que tú nos puedas usar para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Amén. Muy bien, para poder estudiar este libro tenemos invitados muy especiales. Es un libro que se necesita mucho estudio exhaustivo y para eso tengo dos grandes colaboradores. Uno de ellos es el pastor Contreras, muy conocido por ustedes, teólogo, un hombre investigador, y más que todo, el interés de él es que las escrituras, los dichos de los profetas, sean revelados a través de este estudio. Así que es una bendición, pastor, que nuevamente nos encontremos en esta hora. Gracias. También tenemos otro estudioso de las profecías y de la palabra de Dios, de las escrituras. Tenemos a nuestro hermano Sebastián García, un hermano que ha sido realmente para la comunidad hispana, digámoslo así, cristiana, en el área de Los Ángeles y en diferentes países, una gran bendición. Él ya tiene algún tiempo de estar estudiando las profecías bíblicas junto con nuestra hermana Celia Castro. Y es una gran bendición, hermano Sebastián, que usted se encuentre con nosotros hoy. Y bueno, vamos a estudiar el libro de las profecías de Daniel. ¿Qué le parece? Bienvenido, hermano. Gracias. Amén. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes y saludarlos desde aquí y desearles lo mejor en el Señor para este encuentro que tenemos todos en general, el deber y la responsabilidad para nuestro Dios de que podamos ustedes y nosotros ser útil para su causa. Bienvenidos. Amén. En el programa anterior hablamos acerca del personaje Daniel. Como vemos, un gran estadista, un gran político, un hombre prominente, del linaje real, de los reyes justamente del pueblo de Israel, una gran bendición realmente. Y Dios a través de
Este personaje, realmente laico, no era de la familia del ministerial, sacerdotal, sino era un laico que Dios se había levantado con propósitos. Y de hecho, el libro de Daniel, mis hermanos, comienza con una historia. La historia que nos cuenta de cómo Daniel, un muchacho judío de Palestina, de hecho de Judea, ¿verdad? Llegó a ser un gran funcionario prominente en el gobierno del imperio babilónico. Recuerden que Babilonia, un gran imperio mundial que en ese momento gobernaba prácticamente el mundo de aquel entonces. Y lo que más me llama la atención es que este muchacho, este funcionario, pudo hacer su labor con la bendición de Dios. Y no solo eso, bajo la dirección de Dios. Miren qué interesante, y eso me llama la atención, que bajo la bendición de Dios y bajo su dirección. Yo podría decir que cualquiera que llega a un país extraño, podemos ver que tiene que estar bajo la autoridad, obviamente, del soberano, en este caso, el rey de Babilonia, Nabucodonosor en este caso, ¿verdad? Pero realmente no fue así. Dice el relato que estaba bajo la dirección de Dios y bajo su bendición. ¿Cómo podemos comenzar este relato del capítulo 1 de Daniel? Abrimos pues Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2 y miremos algo interesante. Primeramente se presenta una historia, pero luego en el siguiente versículo una historia de la salvación. Esto es donde Dios participa. Normalmente en los libros de historia se narran hechos de historiadores. El historiador, pues, su tarea es investigar datos, eventos, fechas, relaciones que hay entre un evento y otro y ponerlos en orden, publicarlos. Así nos cuenta Lucas cuando él hizo su evangelio según Lucas. En el caso de Daniel también se cuenta una historia, pero el detalle que importa es que aparentemente siendo una historia secular, versículo 1, a continuación aparece Dios en escena, lo que no es típico de las historias seculares. Pues leemos Daniel 1, capítulo 1, versículos 1 y 2 y notemos la diferencia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y notemos en el versículo 2 la intervención de Dios. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Quisiera dirigirme a todos los amigos, hermanos que están mirando este programa. Hemos preparado algún material que iremos desarrollando a lo largo de la exposición, pero con un propósito. Tal vez algún oyente podría pensar, queremos algo sencillo, simple, de utilidad del libro de Daniel. Pero ocurre que, curiosamente, este libro es muy vapuleado, muy criticado. Quizás no lo imaginábamos tanto, de parte de una gran audiencia cristiana, evangélicos, católicos, de distintas denominaciones, que debido a algunas teorías que corrieron con el tiempo y se hicieron populares a fines del siglo XIX, hoy lamentablemente ha polarizado la atención de los estudiosos de este libro de Daniel. En primer lugar, consideramos que es un libro sumamente importante por los principales motivos. Uno, Jesús lo cita en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 15, también en Marcos, el texto equivalente. Él pone a Daniel como un libro verosímil, creíble. Pero ¿cuál es el punto opuesto? Es que se han encontrado desde los años 302, hubo un filósofo llamado Porfirio. Este señor fue ateo y él trabajó sobre y contra el libro de Daniel, exponiéndolo, o según él, denunciándolo como un libro no creíble, una típica factura judía en este caso, para hacer creer a los judíos de sus días de una supuesta profecía que no era tal. Era la descripción de un evento que el autor, supuestamente sería Daniel o quien fuera, presenciaba en sus días durante el siglo II, pero para darle credibilidad, el autor se puso como que vivió 4 siglos y medio antes.
Fue una teoría que lanzó este tal Porfirio. Durante siglos no se la creyó. Tanto judíos como cristianos mantuvieron siempre, a lo largo del tiempo, que el libro era creíble en lo que decía. Si decía que el autor estuvo con Nabucodonosor, que este personaje sí existió, fue el autor de una de las 7 maravillas del mundo, los famosos jardines colgantes de Babilonia. Un feroz guerrero, depredador, el dueño de un imperio que él hereda de su padre, Nabopolassar, y lo expande hasta convertirse en primera potencia mundial en su tiempo. Estamos hablando del siglo VI, año 605, es cuando él florece en adelante, y por lo menos unos 40 años tiene de gobierno hasta que él fallece. Bien, lo que importa es que este personaje creció tanto en la forma en cómo él se movió, que muchos suponen que el autor en sí no vivió en el siglo VI como pretende, sino posteriormente. ¿Por qué? Porque aparecen supuestos errores que iremos examinando en otras emisiones, pero hay una que sí nos interesa que vamos a ver hoy. El mismo primer versículo, allí nomás al comienzo del texto, que vamos a leer otra vez, hay una supuesta contradicción. Y es, ahí lo dice, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Notemos Daniel 1:1 que dice el año 3 del reinado de Joacim. Vamos a comparar con otros 2 versículos para ver de qué se trata. Y es el texto de Jeremías capítulo 46, versículo 2. Se vuelve a mencionar el hecho, pero en lugar del año 3 de Joacim se da otro año. Veremoslo entonces, Jeremías capítulo 46, 2. Con respecto a Egipto, profecía contra Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Eufrates o Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 4 de Joacim, rey de Josías, rey de Judá. Y entonces en ese año 4 es cuando ahí toma cautivo a Daniel. Estamos hablando del mes de junio. Mayo-junio fue el tiempo, según Wikipedia también lo menciona, de este asolamiento que hizo Nabucodonosor contra el faraón, y allí nomás estaba cerca de Carquemis cómo capturar al país de Israel, de Judá, y tomarse cautiva a gente, entre ellas Daniel. Miremos ahora capítulo 25, versículo 1. Nuevamente menciona el 4º año de Joacim. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y allí entonces la profecía de calamidades que debía sufrir el pueblo. La pregunta que se levanta ahora es, ¿hay un error acá? ¿Es el 4º año de Joacim o es el 3 de Joacim según Daniel 1:1? Notamos allí 2 textos supuestamente que se oponen. Los estudiosos le dan más credibilidad a Jeremías, en tanto que Daniel tiene menos credibilidad porque se le encuentran más discrepancias o supuestos errores en el resto del libro. Un ejemplo, no hay prueba extrabíblica de los 7 años de locura de Nabucodonosor, como tampoco la identidad de este Darío el Medo, el rey que toma posesión de Babilonia en nombre de Ciro, porque ningún historiador secular, que los hay varios, Genofonte, también Heródoto y otros más que cuentan de la caída de Babilonia, ninguno menciona a un rey de nombre Darío el Medo, que fue un reino combinado, sí, y que el último rey en cuestión era Ciro, y este fue el que tomó, pero en nombre o enviando un soldado, un general, como fue Gobrias. Y entonces el planteo general es de los conservadores hacer lo posible de que coincidan, o cómo hacer que coincidan este tal Gobrias, que fue un personaje histórico según los historiadores seculares, con el rey Darío el Medo que dice la Biblia en Daniel capítulo 5. ¿Hay alguna consonancia o paridad? Cuando lleguemos a Daniel 5 ahí vamos a conversar. Pero entonces sirva esto como una introducción de que el libro de Daniel tiene ciertos problemas. Pero acá viene un punto. ¿Por qué traemos esto? Y con todo el respeto a mis amigos que están acá presentes, es que al exaltar el libro de Daniel, que es lo que pretendemos en esta serie, queremos ponerlo en alto, es libro, palabra de Dios, Jesús lo señaló en su momento, Mateo 24:15. A pesar de la crítica que está recibiendo actualmente, hay una mayoría
que supone que este libro fue escrito no como dice que lo fue, sino que fue escrito en otra época. Agrego a esto, se habla de la tesis macabea, siglo II, o la tesis exílica, siglo VI. ¿Qué significa? Tesis macabea es creer que el libro fue escrito en el tiempo de los macabeos y el rey Antíoco IV, que era el prototipo del anticristo, la forma en cómo este señor actúa. Ya vamos a leer textos al respecto. Es terrible, aparentemente coincide con Daniel. Capítulo 7, capítulo 8, aún capítulo 11, capítulo 9 también. Como que quien escribió Daniel miró los hechos de este Antíoco IV, rey enemigo, y allí nomás puso la abominación, el desolador, como que fuera el anticristo, pero se puso en el tiempo 4 siglos y medio atrás. Y allí supuestamente engaña a la gente haciéndose pasar por un profeta del tiempo o un gran mago, jefe de magos del tiempo de Nabucodonosor, y así supuestamente lo hemos creído. ¿Saben? Como la mayoría de cristianos están teniendo esa percepción, por eso llamamos tesis macabea, creen que el libro fue escrito en ese tiempo, y no la tesis exílica, que es el tiempo de Nabucodonosor, cuando él produjo el exilio. Por eso el tema que hoy vamos a estudiar tiene el propósito de exaltar el libro y afirmar con argumentos que iremos observando que el libro es creíble en lo que dice y por lo que dice. Tiene suficiente mérito para que nosotros creamos en él. Sí, la pregunta, pastor, es si el libro de Daniel es un libro veraz. Esa es una pregunta que vamos nosotros a responder también. No solo por eso, porque sabe una cosa, en el mundo cristiano evangélico hay muchas posturas también al respecto. Y una de ellas es qué importancia. Nosotros podemos ver que el libro de Daniel tiene dos fases, la fase histórica y la fase profética. Muy bien. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 6 es todo lo que es historia, toda la base histórica, y del 6 en adelante al 12 es justamente lo que es profecía. En el mundo evangélico se cree, mis hermanos, que este libro no tiene una razón de ser, por lo mismo, por lo que estamos hablando, si realmente es un libro veraz, fue escrito o no fue escrito por Daniel, en qué año fue escrito, o fue en el año sexto antes de Cristo, fue en el año segundo antes de Cristo, o sea, siglos. Entonces, por eso mismo hay cierta confusión, y nuestro propósito en este programa es poder dar luz que este libro es tan veraz como su mismo autor y como el que lo inspiró también. Y una de las cosas que poderosamente me llaman la atención en este asunto es lo que está diciendo, ¿no? Esa parte, como Babilonia, su propósito es confundir, ¿verdad? Ese es el propósito, entrar en confusión, y de esa manera, una de las recomendaciones que nosotros tenemos a través de la inspiración divina es que tanto el libro de Apocalipsis como el libro de Daniel son los libros que tienen que estudiarse para este tiempo. Entonces, mis hermanos, podemos ver que instancias divinas para el estudio de este libro, y esa es la razón de nuestro programa. Ahora, yo quiero seguir en este punto. Hermano Sebastián, por ejemplo, podemos ver que el libro tanto de Apocalipsis como el libro de Daniel son dos libros que deberíamos estar estudiando hoy. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Sí. Y no solo eso, sino más bien dicho, hay que profundizar en estos libros. Entonces, realmente, hermano Sebastián, al respecto, ¿cómo usted puede ver que como investigadores, o sea, en el caso suyo, como teólogo, el pastor Contreras, desde su punto de vista, qué tan importante es que nosotros nos compenetremos en estos libros? Sí, es bien importante porque en el capítulo 2 del libro que estamos hablando ahorita, en el verso 28, nos dan palabras de consuelo a cada uno de nosotros que nos vemos en dificultades para luchar y comprender el mensaje que Dios tiene para sus hijos. Cuando nosotros vemos una línea profética y todo, nosotros debemos de buscar la fuente divina, porque como hijos suyos nosotros tenemos que acudir a Él, de la manera en que vamos a ir más adelante estudiando, en la situación que se mirara Daniel con sus dos amigos. Y la circunstancia que encara la humanidad cuando a veces tenemos un monarca que con términos
o ultimatos inmediatos, bastante alocados rápidamente. Se ve el ser humano estrecho entre la vida y la muerte, y no hay de otra cosa que hay que acudir y apelar a Dios. Es el caso que Daniel refleja en su palabra, que él, sintiéndose estrecho al igual que los adivinos, los astrólogos, los astrónomos y los hombres de ciencia de aquel tiempo, que eran en primera instancia los consejeros de este rey, este hombre dio la oportunidad a ellos para que ellos pudieran explicarle al rey. Y sin embargo, el hombre ya había dado un ultimato de matarlos. Y sin embargo, los siervos de Dios, del cual habla el nombre de Daniel, la escritura data de que Dios estaba presente con ellos, ha estado, está y lo va a seguir estando con cada uno de sus hijos que acuden a él. Se demostró también que los sabios en primera instancia quedaron mal delante del rey. Por eso es que es importante considerar el versículo 28 de Daniel 2. A mí me agrada muchísimo y puedo percibir las circunstancias, cómo se sintieron todos. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Cuál era la condición de aquel pueblo en ese tiempo? ¿Cómo acostumbraban ellos a adorar a sus dioses? A sus divinidades. En quienes ellos encomendaban su confianza. De igual manera, nuestros hermanos en la distancia que nos ven, ellos estriban una confianza en Dios, y es Él el Salvador de ellos y de nosotros también. Por lo tanto, nosotros, cualquier indicio por el cual el pastor haya presentado ahorita, de que haya un individuo que estratégicamente, para desvalidar el crédito que tiene, por ejemplo, lo podemos ver en el capítulo 8, verso 1 de Daniel. Ahí verifica Daniel lo que el libro significa. Lleva su nombre y la credibilidad que tiene. Entonces, sin embargo, un hombre, ahí tenemos el texto, y en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció en visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Daniel ya había estado en servicio con Dios, como había sido también visualizado, no solo por el rey, sino que como su temprana edad había recibido las instrucciones de su familia, Daniel estaba en la línea profética dentro del marco como Dios ve las cosas. Por eso debemos de tener confianza en Dios y no dejarnos minar la mente como algunos que se anteponen a veces de todo a desvalidar lo que Dios nos ha dado. Esa es la estrategia a veces del enemigo, de tratar de cruzar ciertas ideas oscuras para que nosotros entremos en una situación de confusión, ¿verdad? De confusión o caos también espiritual. Así es. ¿Verdad? Tengamos que guiar a una persona a un precipicio donde no tengan escapatoria después. Y ese es el propósito de nuestros programas, llevar luz a ese caos, a esa oscuridad que hoy en día el mundo cristiano está viviendo. Sí. Como el libro consta de dos partes, la parte histórica y la parte profética, y vemos que del capítulo 1 al capítulo 6 es la parte histórica. En esa parte histórica queremos hablar un poquito, pastor. Esta sección, que es la parte histórica, capítulo del 1 al 6, constituye una narración del trato de Dios con una nación. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. El trato de Dios con una nación, o en este caso Babilonia. Y el papel de esta en el plan divino. ¿Cuál era el papel, como dice acá, y el papel de Babilonia en el plan divino? Y este relato tiene como propósito, ¿qué? Ilustrar, y eso es lo que me encanta, ¿no? Esa narración, esa parte histórica es ilustrar la forma en que Dios trata a todas las naciones. Miren qué lindo, ¿no? Entonces, el papel que juega Babilonia en el plan divino, pastor. ¿Qué papel juega realmente? Tan interesante es poder exponerlo a continuación, y lo vamos a ver con detalle. No sin antes, Benedicto, hacer una salvedad. Seguimos insistiendo que es muy importante
que creamos en este libro que data del tiempo que dice ser. Y como quiero dirigirme a esa otra parte de la audiencia, y quiero decirles para sorpresa que es una gran proporción. Hay muchos hermanos, teólogos, pastores, que cuando consumen tiempo de estudio, compran materiales, libros, van a bibliotecas, librerías, para estudiar sobre Daniel, hay una tendencia mayoritaria en mirar el libro de Daniel como un libro falsario que data de una época posterior a la que pretende el libro. El libro pretende haber sido escrito en el siglo VI, dijimos, pero hoy las librerías en general suponen que fue escrito o libros en el siglo II. Entonces, quisiera traer algunos puntos para traer esto y entonces sí, luego de poner este cimiento, responder las preguntas como estamos escuchando del plan que Dios tenía para Babilonia. Vamos a leer algunos pocos textos del libro de Daniel para averiguar acerca de un desolador, de un enemigo del pueblo de Dios, al cual el autor del libro dirige su atención, pero que historiadores modernos suponen que se refiere a Antíoco IV, personaje de los Macabeos o del siglo II. Miremos, por ejemplo, abrimos en Daniel capítulo 7, los principales textos que hablan sobre este desolador. Daniel 7, dice en los ciertos versículos, algunos cuantos vamos a leer. Versículo 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro, el 11º, que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y en los textos del mismo capítulo habla que este cuerno pequeño hace daño contra el pueblo de Dios. Bien, se creyó que este cuerno pequeño era el Antíoco del siglo II, reitero. Fijémonos de qué manera. Capítulo 8 ahora. Me gustaría, pastor, un poquito al respecto. ¿Quién es Antíoco? Ok. Para que entendamos, nuestra amable audiencia entienda un poquito. ¿Qué es Antíoco? Antíoco IV, Antíoco Epífanes, que significa la manifestación de Dios, fue un rey griego que data del año 167 a.C., cuyos textos en la Biblia de los apócrifos, Biblia católica, en el libro de Macabeos principalmente, ahí 1 y 2. Ahí vamos a leer, exactamente, ahí vamos a leer los textos, pero anticipo entonces quién era el personaje. Un señor que hizo mucho daño al pueblo de Dios. Y entonces por ahí viene la paridad, el paralelo entre el paralelismo entre Antíoco IV y el que nosotros hoy llamamos Anticristo. Ambos hicieron la misma faena, atacar al pueblo de Dios. Solamente que al mirar que supuestamente sea Antíoco IV, el gran barco de la profecía bíblica deriva en un pequeño arroyo en lugar de seguir en el gran mar del tiempo hasta arribar a su cumplimiento, que es la segunda venida. Esa es la gran diferencia. Si seguimos la interpretación de la tesis macabea, de que este personaje del cual vamos a leer ahora termina en Antíoco IV, reitero, el gran barco de la profecía bíblica de Daniel termina en un arroyo, ahí se acabó. Mientras que la interpretación, la tesis exílica del tiempo de Nabucodonosor, que supone, que ve que Daniel miró las cosas, Dios se las mostró, las escribió y habló de un tremendo anticristo, que interpretamos tiene que ver con Roma. Eso sigue un barco hasta la venida de Cristo. Esa es la gran diferencia. Por eso estamos tratando el tema acá. Si me permite, pastor, un momentito al respecto. O sea, esto es como un camuflaje para conocer la verdad, ¿no? Tremendo, es así. O sea, prácticamente algo que se pone para ocultar una gran profecía, como usted bien lo dice. Así es. Solamente que en este camuflaje, bien expresado, hay quienes creyeron en el camuflaje y se quedaron con él. Y lo siguen creyendo. Y lo siguen creyendo. hoy. Y dijimos mayoritario. Por eso es el problema de lo que estamos escuchando. Es muy importante. Si no, busquemos literatura evangélica, católica, sobre Daniel, y muy pocos sostienen la postura exílica del siglo VI. Más bien mantienen la tesis macabea del siglo II,
y por lo tanto que el autor es un falso, que escribió lo que vio de Antíoco, pero se autopone como que estuvo en el tiempo de Nabucodonosor. O sea, hay un ataque directo, pastor, a la profecía, ¿no? Oh, a los planes de Dios. Y si es así, aquí que estamos queriendo exponer Daniel, queremos exaltarlo para decir Jesús tenía razón cuando él dijo, el que le entienda, pues es el propósito de estas exposiciones, pero deseamos hacerlas lo más llanas posible e incluso interesantes para que queramos conocer qué pasó con este Antíoco, quién es, texto que ya vamos a leer en un momento. Pero miremos nuevamente profecía de Daniel. Daniel escribió estas cosas, ya sea el del siglo II o el del siglo VI, quien fuera, escribió. El punto es, ¿lo cumple Antíoco IV o va más allá del camuflaje? Va más allá para dirigirse a Roma hasta los días de Jesús. Miremos pues, Daniel capítulo 8, versículo 8 en adelante. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado en su lugar, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Lógicamente, Daniel 8 explica en qué consiste lo del macho cabrío, como también el carnero, 2 animales que se enfrentan, y miremos aquí que ya en el versículo 20 da el significado de ambos animales. Solamente leímos el uno, el macho cabrío o chivo. En el 20 dice, en cuanto al carnero que viste, el primer animal que no estudiamos todavía, porque en el capítulo 8 cuando lleguemos lo miraremos en detalle. Claro. En cuanto al carnero que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Y en cuanto al chivo, el macho cabrío es el rey de Grecia. Notamos. Entonces ya está dando la explicación. El punto es, ¿lo dio en tiempo de Nabucodonosor o en tiempo de los macabeos? Ahí es la discusión que tenemos. Pero miremos ahora. Al hablar de un poder que aparece ahora, lo va a decir versículo 9 ahora. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que es el anticristo, o el desolador. Vamos a usar una palabra más común, afín a Antíoco y afín al anticristo del Cuarto Imperio Romano. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y notemos lo que haría este poder. Paremos un poquito ahí. En Daniel 8:9, justamente este cuerno, que es un poder, ¿verdad? Estamos hablando de un poder, específicamente en este caso, parte de la historia, parte de los que defienden esta teoría, el cuerno pequeño se refiere a Antíoco, Así es. Antíoco IV. Así es, para que lo vayamos entendiendo, hermanos. Sí. Yo agradezco, Benedicto, que usted interrumpa y incluso Sebastián también, porque el propósito es interrumpir para que quede claro el concepto. Vamos a manejar las 2 tesis, la macabea y la exílica, y lo hacemos con el solo propósito de llegarnos a un grueso de hermanos, amigos, estudiosos, linda gente, pero que defienden la tesis macabea y no tiene peso. Y lo queremos examinar acá. Para que entonces volemos fácilmente en lo que el texto dice y le creamos tal y cual, a pesar de que haya quienes lo nieguen. Bien, este cuerno pequeño, supuestamente Antíoco IV, miremos lo que hizo. Versículo 9 otra vez. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y de él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, santuario que también estropeó Antíoco IV, texto que ya leemos en un momentito. Y a causa de la prevaricación le fue entregado un ejército, el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión, el continuo sacrificio, la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados? Y el otro responde: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado, y sería purificado gracias a los macabeos. Estamos siguiendo la tesis macabea. ¿Sí? Ok. Ahora el capítulo 9, estamos leyendo textos aislados para tratar de entender a esta gente de la tesis macabea. Para ir dando un poquito más de luz, por ejemplo, ¿hasta cuándo? Era la pregunta, ¿no? Sí. Y responde hasta 2300 tardes de días y mañanas. Profética. ¿verdad?
Bueno, ahí voy a corregir a mi hermano Sebastián, porque en la tesis macabea no creen que es profético, No, sino claro que días no. literales. Son y días que literales. Pero en la pregunta del texto sí dice. Sí, es en 2300, justamente, y ellos defienden, esto sucede en el siglo segundo. Así es, O sea año que prácticamente, 160, si vemos en la parte profética, muy lejos de ser. No llega, Pero no como llega, por no da la eso bien lo altura. dijo el hermano Sebastián, ¿no? Literales, ellos creían literales. Y ahí es donde una gran diferencia entre días proféticos y días literales. Por eso, nuevamente, hermanos, creemos que el tema es interesante, es importante, porque tenemos que unificar el lenguaje, o tesis macabea o tesis exílica. Y el libro dice tesis exílica, pero los críticos suponen que hay errores, por lo cual adoptan la tesis macabea. Miremos el capítulo 9 ahora de Daniel. Dice desde el versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. En la tesis macabea no se cree que sea Jesús, sino un Mashiach ungido, sacerdote del tiempo de los macabeos, llamado Onías III. A este señor pues lo mataron, como dice el texto acá, y después de las 62 semanas se quitará la vida al ungido, mas no por sí, y con un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, cosa que ocurrió con Antíoco IV. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, cosa que ocurrió con Onías III en la tesis macabea, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, Antíoco IV, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, esto es Antíoco IV, gracias a los macabeos. Notamos, este es el enfoque que da la tesis macabea. Y un texto más que encontramos. Yo puedo agregar algo a esto, pastor. Sí. Esto es una forma, un plan muy bien estructurado por parte del enemigo, porque está bien estructurado. Pero tenemos que ver la parte bíblica, ¿no? La parte de la profecía, y ese es el punto, ¿no? O sea, aquí estamos viendo, y ese es el deseo nuestro, de estudiar la profecía, no solo, y corroborarlo con la historia. En este caso vemos que la parte histórica podría decirse que casi fue exacta, ¿no? Casi. Entonces decimos casi, pero aquí hay varios asuntos. Uno es, y lo miraremos a lo largo del estudio, apenas estamos trayendo la introducción nada más, para decirles que existe el problema. Pero miraremos gruesos errores que no pueden dar por cierto cuando se da la fecha, 2300 tardes y mañanas, o aún 2300 días que forman tales cantidad de años, no da el tiempo en el asolamiento que hizo Antíoco IV, no coincide, varias cosas no coinciden con él. Entonces, ¿cómo coincide? Eso es lo que nos va a interesar. Y leamos los últimos textos de Daniel 11, donde vuelve a aparecer también lo de la abominación desoladora. Miramos el capítulo 11. Dice, ya desde el versículo 26 en adelante, 25, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El texto no está diciendo mucho, está complicado, podemos decir, en lo que quiere decir, pero avanzamos todavía más. Versículo 29, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. Y noten ahora el versículo 31, que es el clave. Habla de la abominación desoladora. Creemos por la tesis exílica que se refiere a los romanos. La tesis macabea se lo aplica a Antíoco IV. Miremos el 31, nuestro texto final de Daniel, para leer ahora los de los apócrifos de los macabeos. Dice el 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. La pregunta es, ¿este es Antíoco IV? Vamos pues entonces a leer. Si solo me permite, hermano Sebastián, yo creo que usted puede aportar bastante en ese verso. Si ponemos el verso, la desolación, habló del Imperio Romano, ¿no? Sí, sí. Específicamente. Sí. ¿Qué ocurrió aquí? Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora.
¿Cuándo sucedió esto, hermano Sebastián? ¿En qué tiempo ocurrió esto? Me gusta para ampliar. Recordemos y todo que del año 168 antes de Cristo el reinado del Imperio Romano estaba llegando. En el año 27 Cristo Jesús se bautiza y entra el proceso conforme a la profecía larga que tenemos de los 2300 días y tarde, y entonces llega el cumplimiento de que estando Jerusalén cautiva o sujetada al Imperio Romano, entonces Cristo en estos días está surgiendo como el Mesías, y en el poder de ellos Cristo es ejecutado por medio de ellos también en todo. Cosa que también podemos ver nosotros ahí, de que la norma de justificar al hombre pues se estaba llevando a cabo mediante la vida que Cristo Jesús estaba presentando y todo. Mas sin embargo había un pueblo que lo rechazaba, porque en realidad no confiaban, no creían que Cristo es el que lo iba a librar a ellos, como ellos pensaban, porque ponían la manera de que ellos buscaban otro tipo de libertador, ¿verdad? Entonces la desolación asoladora estaba entrando ya en su plena función y todo mediante este poder que había venido surgiendo mucho tiempo más atrás, que había venido venciendo otras naciones mientras estaban los otros reinos anteriores, ¿verdad? Me gusta, yo creo que usted, pastor, puede ampliar un poquito más el evento final. O sea, todo lo que dice el hermano Sebastián era parte del cumplimiento de la profecía que se iba dando, pero la abominación desoladora, el desolador ahí, ¿en qué año fue, pastor, y cómo se dio todo esto? Bien, con respecto a la abominación desoladora, que es un tema fascinante del libro de Daniel y que Jesús lo trae a luz, al tapete, en Mateo 24:15, Jesús le da una primera aplicación. Y es la aplicación del asedio de Cestio Galo en el año 66, porque Jesús luego dice: los que estén en Judea huyan, los que están en sus casas no vuelvan atrás, si están en el campo, váyanse, dejen todo, escapen. Y ese hecho solamente ocurrió cuando vino la primera invasión del Imperio Romano contra Jerusalén en octubre del año 66 con Cestio Galo, quien de una manera extraña, luego de poner el sitio y casi tomar por total asalto, luego se retira. Se arrepiente. Algo le pasó. Josefo mismo dice, que es el que fue testigo ocular e historiador después, que si él hubiera tomado posesión no se habría producido la semejante masacre que vino posteriormente, que en los 4 años de cautiverio, del 66 hasta el 70, en el 70 fueron destruidos absolutamente con templo y todo los israelitas. Bien, esta es la primera aplicación de la abominación desoladora. Pero hay una segunda aplicación, que es la que trae 11:31 de Daniel, y es que ahí se pone tiempo, que en el capítulo 12 va a decir, y reitero, mis hermanos y amigos, esto es apenas un adelanto porque ya miraremos con detalle el capítulo 11 y el capítulo 12, pero por lo menos a la pregunta que se nos hace, ¿cuándo se produce la abominación desoladora? Profetizada por Daniel. Y es que en el capítulo 11:31 dice que se quita el continuo y se pone la abominación desoladora. Ahí lo tenemos. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Recordemos que la palabra sacrificio no aparece en el hebreo original, así que es muy importante considerar esto. E incluso en Biblias como la Biblia versión moderna de Pratt, él pone en bastardilla la palabra sacrificio, así que ya miraremos qué significa continuo. Lo cierto es que hay un evento ahí, y el evento nos da fecha el capítulo 12. Ahí menciona algo que nos va a ser útil verlo. Miremos capítulo 12 de Daniel, versículo 11. Y especialmente en la traducción, no de la Reina Valera, no logra atinarle la respuesta, no sigue el pensamiento de 11:31. Así que si podemos verlo en otra traducción, la Biblia de las Américas, por ejemplo, o cualquier otra, no así la Reina Valera 60. Recordemos, se quita una cosa, se instala otra. De eso trata Daniel 11:31. Y Daniel 12:11 debe decir lo mismo o similar. A ver, vamos a ver entonces qué dice en Daniel 12:11. Reitero, no siguiendo nuestra Reina Valera 60, que no logra dar una feliz traducción. Pueden verse otras traducciones, Biblia de Jerusalén, Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, hay varias para mirar. Y en este caso agrego también, amigos, que más de una vez tendremos que usar
traducciones más ajustadas a la Biblia original, al hebreo o griego, según el caso, como en este caso estamos queriendo presentar. Entonces, Daniel 12:11, miramos lo siguiente. En nuestra Reina Valera 60 dice, erróneamente, desde el tiempo en que se ha quitado el continuo hasta, esa palabra hasta no está en el hebreo. Entonces ahí se puso la Reina Valera 60. Esta traducción, queridos amigos, sugiero que pues no la usemos. Podemos revisar la antigua también, la versión antigua, miremosla. Bueno, vamos a Miremosla, verla. miremosla La la versión 1909 antigua. sería la versión antigua, o la Biblia de las Américas, Ahí ahí está. tenemos la antigua. También dice lo mismo, notemos, pone la palabra hasta. Lógicamente, Sí. nuestros operadores están buscando la traducción. Bueno, ahí la tenemos mejor. Ahí está. Ahí está. Gracias. Ahí habla, esa es la Biblia de las Américas, ahí la tenemos mejor. Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo, la palabra perpetuo, sacrificio, recordemos, no está en el hebreo original. Quedémonos con la palabra perpetuo o continuo, que es mejor traducción. Desde el tiempo en que el perpetuo o continuo sea abolido y puesta en su lugar la abominación de la desolación, habrá 1290 días. En otras palabras, se quita una cosa y se pone otra en su lugar. Si lo queremos decir en un lenguaje bien gráfico, y van a disculpar la expresión, se da gato por liebre. Queríamos una cosa, nos la quitaron, nos ponen otra que se le parezca y es absolutamente venenosa. Nos quitaron el continuo y dieron a cambio la abominación desoladora. En su momento miraremos qué son una y otra, pero ahí da un Amén. tiempo. 1290 días. Y esto entonces nos lleva a un tiempo profético. Esto es el 508, 508. con correcto. Clodoveo, el primer rey católico, Franco, que va a dar todo el apoyo al sistema católico. Amén. Hermano Sebastián, me gustaría que usted nos hiciera una pequeña conclusión al respecto de estos primeros, podría decirse, los primeros relatos del libro de Daniel. Bien, es interesante considerar el libro de Jeremías 27, versículo 6, lo que dice la palabra de Dios ahí, concerniente a su pueblo y todo, ¿no? Jeremías 27, versículo 6, no permita, sí, pero estoy en Ezequiel yo. Dice ahí, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. Veamos ahora el capítulo 43, versículo 10. En las condiciones en las que se encuentra el pueblo de Dios, habiendo podido evitar todas estas cosas. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. Qué triste realidad que estamos mirando ahorita y todo, pero en realidad estas cosas pudieron haberse evitado si el rey que representaba al pueblo de Judá hubiese sido fiel a Dios, no se hubiera visto el pueblo en tal desgracia como ahora se está mirando, y tener que pagar un precio de Muy alto. 70 años de servicio ahí todo, ¿eh? Y prácticamente no solo un precio de esa manera, sino un precio totalmente casi destituido prácticamente de los planes de Dios Sí. que tenía como propósito inicial para este pueblo, ¿verdad? Sí. O sea, es realmente terrible este evento. Ahora, pastor, así rápido, alguna conclusión que usted nos pueda aportar en estas primeras narraciones que hemos tenido. Quizás podemos tener esa lectura, porque iremos ganando tiempo también para, en la siguiente presentación, ya meternos más de lleno al libro de Daniel. Y es la lectura de los apócrifos. Voy a invitar a que miremos la razón que utiliza la tesis macabea para decir que este desolador de Daniel es Antíoco IV. Vamos a ver en el primer libro de Macabeos. Recordemos que esto no está en la Biblia nuestra, los judíos no la reconocen como palabra de Dios, se llaman apócrifos y lo recoge la Biblia, las Biblias católicas en general tienen los apócrifos. Y ahí hay dos Macabeos. En el primer libro de Macabeos, capítulo 1, desde el versículo 29 en adelante, no es palabra de Dios.
sino historia que el judío reconoce como literal. Ahí aparece entonces lo que vamos a mirar a continuación. 2 años después envió el rey a las ciudades de Judá al Misarca, que se presentó en Jerusalén con un fuerte ejército. Habló dolosamente palabras de paz cuando se hubo ganado la confianza. Cayó de repente sobre la ciudad y le asestó un duro golpe, matando a muchos del pueblo de Israel, y comienza la matanza, ese asolamiento supuestamente que Daniel había profetizado. Pero miremos más detalles. Saqueó la ciudad, la incendió y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres hicieron cautivos a mujeres y niños y se adueñaron del ganado. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte, con torres poderosas, y la hicieron su ciudadela. Estos enemigos del pueblo de Dios establecieron allí una raza pecadora de rebeldes que en ella se hicieron fuertes. La proveyeron de armas y vituallas y depositaron en ella el botín que habían reunido del saqueo de Jerusalén. Fue un peligroso lazo. Se convirtió en acechanza contra el santuario, en adversario maléfico para Israel en todo tiempo. Derramaron sangre inocente en torno al santuario y lo profanaron. Esto duró unos 3 años. Por ellos los habitantes de Jerusalén huyeron, vino a ser ella la habitación de extraños, extraña para los que en ella nacieron, pues sus hijos la abandonaron. Quedó su santuario desolado como un desierto. Notemos que ya supuestamente Daniel había dicho de esto, pero la pregunta es, ¿se refería a esto o a otro evento del santuario desolado? Sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio. A medida de su gloria creció su deshonor, su grandeza se volvió aflicción. El rey Antíoco IV, un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo, notemos con qué características, y abandonara a cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades del Judá hizo el rey llegar, por medio de mensajeros, el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas. Un verdadero desastre que estaba sufriendo el pueblo israelita con Antíoco IV. Mancillar el santuario y lo santo. Levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos, cerdos y animales impuros, nada menos que en el templo. Estaba pensando yo. Terrible lo que hizo Antíoco IV. Chancho. Dice más todavía. Dejar a sus hijos incircuncisos, volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profanaciones. Todo lo obligaba el rey Antíoco IV, de modo que olvidasen la ley de Moisés y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos, causaron males al país, traidores, y obligaban a Israel a ocultarse en toda suerte de refugios. El día 15 del mes de Kislev del año 145 levantó el rey sobre el altar de holocaustos, notemos esto, la abominación de la desolación. ¿Será la que profetizó Daniel? También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá. Quizás vamos a dejar acá para retomar en la siguiente hora, y es la palabra desolación, abominación de la desolación. La misma palabra, curiosamente, que es la que trae Daniel. Entonces, de allí viene la asociación de que Daniel escribió apuntando este texto que recoge Macabeos. ¿Será así? Amigos, nuestro propósito es que creamos en el libro de Daniel tal como fue escrito. Amén. Y la tesis macabea no nos va a ayudar y veremos los errores que tiene. A usted realmente es una bendición que usted nos acompañe en el estudio de estas profecías y terminamos con esto. Realmente Dios levantó una nación, Babilonia, una nación en la cual el papel estaba dentro de un propósito divino y realmente en el libro de Daniel el propósito es ilustrar que Dios es el soberano sobre todas las tierras, el soberano del universo y también sobre todas las naciones. Ese es el propósito realmente del libro de Daniel, como vamos a seguir explicando. Mis hermanos, ha sido una gran bendición que usted nos haya acompañado hoy
Y seguimos en nuestro próximo programa. Bueno, ya el pastor lo dijo, vamos a hablar un poquito acerca del asolamiento, qué es el asolamiento y cómo Dios ha permitido todo esto para que su pueblo realmente venga y siga los caminos del Señor. Que Dios te guarde y nos vemos a la próxima. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.